La vida de Grace Kelly parecía ser un verdadero cuento de hadas. Era la chica de oro de Hollywood que abandonó una carrera floreciente para convertirse en princesa. Se convirtió oficialmente en la princesa de Mónaco al casarse con el príncipe Raniero III. Pero, ¿era este romance real tan mágico como parecía desde fuera? ¿Fue su vida de casada verdaderamente más lujosa que la que dejó atrás en Hollywood? Durante mucho tiempo, los rumores han sugerido que su matrimonio era mucho más complejo de lo que se hizo creer al mundo. Hoy, poco antes de su propio fallecimiento, el propio príncipe Raniero hizo una confesión que podría dar un vuelco total a todo lo que creíamos saber sobre su relación. ¿Cuál fue esa impactante verdad que reveló? Quédese con nosotros mientras desvelamos las luchas ocultas de la vida de la princesa Grace y la revelación que dejó atónito al mundo entero. Para comprender la complejidad de su elección, debemos mirar hacia atrás, al hombre que dejó atrás. Grace Kelly estaba comprometida con otro hombre cuando conoció al príncipe Raniero III. En 1955, Grace Kelly viajó a Francia para el Festival de Cine de Cannes, donde había sido invitada a participar en una sesión de fotos para la portada de una revista con el príncipe Raniero III de Mónaco. Según Biography, hizo un breve desvío al Palacio Principesco durante su viaje. Su amiga, la estrella de Lo que el viento se llevó, Olivia de Havilland, recordaría más tarde en People que Grace se había sentido totalmente cautivada, afirmando que estaba en un estado de encantamiento. Sin embargo, aunque su encuentro con Raniero parecía un cuento de hadas, Grace en realidad ya estaba comprometida con el diseñador de moda Oleg Cassini. Las cartas descubiertas durante una subasta de las pertenencias de Cassini sugieren que estaba profundamente enamorada de él, lo que hace que su repentino cambio de parecer sea aún más sorprendente. Según los informes, el propio Cassini la confrontó sobre la situación, diciéndole que una de las razones por las que pensaba que se casaba con el príncipe era porque era el mejor guión que jamás le habían ofrecido. En muchos sentidos, Grace había conseguido el papel de su vida, pero detrás de la grandeza de la vida real, su matrimonio resultó ser mucho más complejo que cualquier romance de Hollywood. Años más tarde, según se relata en Once Upon a Time, Grace confió sus arrepentimientos a su amiga Charlotte Winston. Admitió que si su madre no hubiera sido tan difícil con respecto a Oleg Cassini, probablemente se habría casado con él en su lugar. Esa única decisión cambió todo su futuro. Las circunstancias de su unión han planteado a menudo preguntas sobre la verdadera naturaleza de su vínculo. ¿Tuvo Grace Kelly un matrimonio concertado? Incluso si el matrimonio entre Grace Kelly y el príncipe Raniero III no fue clasificado oficialmente como concertado, muchos han especulado que fue cualquier cosa menos un matrimonio por amor. Según Once Upon a Time, de J. Randy Taraborelli, la propia Grace insinuó que sus padres desempeñaron un papel decisivo en la decisión, empujándola a casarse con el príncipe. Pero ¿por qué un príncipe necesitaría tal acuerdo? En aquel momento la independencia de Mónaco dependía de un delicado acuerdo con Francia. Como se explica en Grace Kelly, The Secret Life of a Princess, si la familia Grimaldi no producía un heredero, Mónaco corría el riesgo de ser absorbida por Francia. Antes de conocer a Grace, el príncipe Raniero había mantenido una relación con una actriz francesa que, al parecer, no podía tener hijos. Para evitar este problema, Grace tuvo que someterse a un examen médico antes del compromiso para asegurar que podía dar herederos. Una vez superado el examen con éxito, y después de que su padre ofreciera una impresionante dote de $2 millones, Raniero y Grace solo se cortejaron durante 2 semanas antes de que él le propusiera matrimonio. Más allá de la política, algunos creen que el matrimonio también tenía un objetivo financiero. Según el productor de cine Robert Evans, en su autobiografía The Fat Lady Sings, la idea surgió en realidad del magnate naviero griego Aristóteles Onassis, que poseía importantes propiedades en Mónaco. Evans afirma que Onassis convenció a Raniero, diciéndole que la esposa adecuada podría hacer por el turismo de Mónaco lo que la coronación de la reina Isabel hizo por Gran Bretaña. La celebración pública de su unión fue un espectáculo como ningún otro visto en la época. Su matrimonio fue un verdadero caos. Como cualquier boda real, la unión del príncipe Raniero III
y Grace Kelly en 1956 fue un evento mundial masivo. Casi 2,000 periodistas cubrieron la ceremonia, y como recuerda la dama de honor Mary Rambo, había más prensa que invitados reales. La MGM incluso filmó todo el evento, retransmitiéndolo en directo a más de 30 millones de espectadores en toda Europa. Aunque las bodas reales siempre son grandiosas, esta fue particularmente importante debido a su contexto histórico. En la posguerra, la fastuosa boda de Grace y Raniero se convirtió en un símbolo de esperanza, prosperidad y el cuento de hadas idealizado de los años 50. Su hijo, el príncipe Alberto, habló más tarde sobre su impacto, diciendo a la revista People que dejó una huella tal en la mente de la gente. Lo que representó para Mónaco y para la gente de todo el mundo fue algo inimaginable. A pesar de esta imagen de ensueño, Grace tenía una visión más humorística de todo el asunto, calificando el evento como el carnaval del siglo en lugar de la boda del siglo. Según el príncipe Alberto, su madre encontró la experiencia abrumadora, relatando que en su noche de bodas ella y Raniero estaban tan agotados por el espectáculo que simplemente se quedaron dormidos. Pasar del foco de Hollywood a los rígidos protocolos de un palacio no fue una tarea fácil. ¿Se acabó la vida social de Grace Kelly? Siendo una de las actrices más solicitadas de Hollywood a mediados de la década de 1950, Grace Kelly llevaba una vida social muy vibrante. El año 1954 fue especialmente significativo para ella. Recibió su primera nominación al Oscar por Mogambo, ganó un Globo de Oro y firmó un contrato de 7 años con la MGM. También fue durante este tiempo cuando comenzó a colaborar con el legendario Alfred Hitchcock, quien se convirtió no solo en un mentor influyente, sino también en un amigo cercano. Sin embargo, su matrimonio con el príncipe Raniero III en 1956 puso fin abruptamente a su carrera en Hollywood. Según Once Upon a Time, Behind the Fairy Tale of Princess Grace and Prince Rainier, ella intentó mantenerse en contacto con sus viejos amigos, invitándolos a menudo a Mónaco para eventos oficiales en el palacio. Pero equilibrar su antigua vida con el protocolo real resultó ser muy difícil. Cuando sus amigos la animaban a relajarse y divertirse, se dice que Raniero hacía muecas. Esta reacción fue compartida por su dama de compañía, Madge T.B. Faucon, quien una vez afirmó que tal familiaridad destruía en un solo gesto la puesta en escena cuidadosamente construida alrededor del príncipe y la princesa. A pesar de las limitaciones de la vida real, Grace nunca dejó de valorar sus amistades. Incluso en el año de su muerte, seguía enfatizando su importancia en una entrevista con 2020 en la cadena ABC, afirmando simplemente que sus amigos eran muy importantes para ella. La pérdida de su vía de escape creativa dejó un vacío que luchó por llenar durante el resto de su vida. Grace Kelly lamentó no poder seguir actuando. Grace Kelly no esperaba tener que renunciar a su pasión por el cine al casarse con el príncipe Raniero III. Desde muy joven, soñó con actuar y había logrado hacerse un nombre importante en Hollywood, convirtiéndose en una estrella célebre. Incluso años después de retirarse, el anhelo por su oficio seguía presente. Admitió que echaba de menos las películas, señalando que, una vez que te pica el gusanillo de la actuación, nunca se supera del todo. Pero reanudar su carrera no era una opción, especialmente ante la negativa categórica de Raniero. Llegó a prohibir la proyección de sus películas en Mónaco, declarando públicamente que no quería que su esposa trabajara. Su oposición duró durante todo el matrimonio. Como informó el biógrafo James Spada al South Florida Sun-Sentinel, Grace acabó recurriendo a los recitales de poesía como medio de expresión personal, pero Raniero se negó a asistir a ellos durante años. Spada afirmó que no era un hombre emocionalmente generoso. No solo se enfrentó a la desaprobación de su marido. Muchos monegascos también se oponían a que volviera a la pantalla. En 1962, cuando Alfred Hitchcock le ofreció el papel principal en Marnie, La Ladrona, un periodista de Los Angeles Times, fue a Mónaco para pulsar la opinión pública. La respuesta fue definitiva. Un comerciante afirmó que ya no la respetarían si volvía a Hollywood y que el país perdería prestigio. Al final, Grace rechazó el papel, renunciando a la carrera que tanto amaba. A pesar de las restricciones, finalmente encontró la manera de utilizar su experiencia en la industria que amaba. Grace Kelly encontró un vínculo de vuelta a Hollywood.
Una vez que Grace Kelly aceptó que su carrera como actriz había quedado atrás, se dedicó por completo a su papel de princesa. Abordó sus deberes reales con la misma disciplina, gracia y amabilidad que la habían definido como actriz. Pero a mediados de la década de 1970, una oportunidad inesperada le permitió volver a conectar, al menos en parte, con su vida anterior. En 1976, su antiguo agente se puso en contacto con ella con una propuesta única. 20th Century Fox quería incorporarla a su junta directiva, convirtiéndola en la primera mujer en ocupar tal cargo. Para sorpresa de todos, Grace aceptó. Desempeñó las funciones habituales de un miembro de la junta, como velar por los intereses de los accionistas y aprobar presupuestos, según se recordó más tarde en Once Upon a Time, Behind the Fairy Tale of Princess Grace and Prince Rainier. Pero para Grace, el principal atractivo no era solo la parte empresarial, era la posibilidad de regresar al mundo del espectáculo. Las reuniones de la junta se celebraban en Los Ángeles y Nueva York, lo que le daba una excusa para viajar. Según se informa, le dijo a su agente que eran un regalo del cielo. Como explicó un día, le permitía alejarse de Mónaco al menos 4 veces al año. Las vidas privadas de la pareja real se vieron a menudo plagadas de susurros de traición e infelicidad. ¿Tuvieron aventuras tanto el príncipe Raniero como Grace Kelly? Más allá de sus orígenes muy diferentes, que naturalmente causaron cierta tensión en su matrimonio, Grace Kelly y el príncipe Raniero III también enfrentaron dificultades en sus relaciones románticas. Los rumores de infidelidad circularon sobre ambos, añadiendo una complejidad extra a su unión. Según la biógrafa de celebridades Wendy Lay, Raniero no tardó en alejarse de la fidelidad conyugal. En su libro True Grace, Leigh afirma que durante el primer mes después de la boda, el príncipe ya estaba involucrado con al menos otras 3 mujeres. Escribe que Grace estaba humillada y era extremadamente infeliz, describiendo el entorno del príncipe como poco recomendable. La propia Grace parecía dolorosamente consciente de las infidelidades de su marido. Supuestamente confió en su peluquero, diciendo que sabía que su marido tenía aventuras con otras mujeres y que era muy frustrante y la hacía muy infeliz. Sintiéndose traicionada, Grace supuestamente revivió algunos de sus antiguos romances. Se dice que volvió a conectar con Marlon Brando y Frank Sinatra. Algunos informes incluso afirman que ella y Sinatra pasaron estancias privadas en Cap Ferrat, donde su aventura supuestamente duró varios años. Los muros del palacio no siempre fomentaron el ambiente familiar unido que el público imaginaba. Su vida familiar no era especialmente cercana. Grace Kelly y el príncipe Raniero III tuvieron 3 hijos: el príncipe Alberto, la princesa Carolina y la princesa Estefanía. Para el público en general, su familia parecía encarnar a la perfección la fertilidad y prosperidad de un cuento de hadas. Pero detrás de los muros del palacio, la dinámica familiar era mucho más complicada. Durante gran parte de su infancia, los hijos de los Grimaldi fueron criados principalmente por su niñera, Maureen. Carolina compartió en Alberto II de Mónaco, el hombre y el príncipe que Maureen fue la figura clave en sus vidas. Señaló que cuando eran pequeños, probablemente estaban más unidos a su niñera que a sus padres. Incluso recuerda que ella y Alberto lloraban cada año cuando Maureen se iba de vacaciones. Esto no significa que no hubiera ningún vínculo con sus padres. Alberto, en particular, estaba más unido a su madre que a su padre, que era notoriamente distante, quizás porque Alberto entendía lo que ella había sacrificado por estar allí. Confió que venir a vivir allí y tener que comportarse de cierta manera debió ser difícil para ella al principio, aunque especificó que nunca la oyó quejarse. En cuanto a Raniero, más tarde admitió que lamentaba no haber sido un padre más presente. Una vez declaró que su único pesar era no haber estado lo suficientemente disponible para cuidar de sus hijos durante sus años de juventud y que ya era demasiado tarde para recuperar el tiempo perdido. El peso de su corona a menudo parecía eclipsar la alegría que buscaba en su vida personal. ¿Estaba Grace Kelly deprimida en su matrimonio? Tras convertirse en la princesa Grace de Mónaco, la antigua icono de Hollywood supuestamente luchó por encontrar la felicidad en su nueva vida. Según High Society, The Life of Grace Kelly, una vez le dijo a un periodista que no esperaba ser feliz y que no buscaba la felicidad. Aunque la biografía especifica que no estaba constantemente deprimida,
reconoce que pasó por periodos de profunda tristeza y soledad. La propia Grace insinuó los desafíos de adaptarse a la vida monegasca. En una entrevista de 1982 con 2020, afirmó que los países mediterráneos no aceptan fácilmente el cambio. Su experiencia se ha comparado a menudo con la de la princesa Diana, quien también experimentó dificultades en la vida real. Curiosamente, las dos mujeres se conocieron y Diana habló más tarde sobre aquel momento. Diana recordó su encuentro con la princesa Grace y lo maravillosa y serena que parecía, pero señaló que había aguas turbulentas debajo. A diferencia de Diana, Grace nunca habló abiertamente de sus luchas con la depresión. Sin embargo, es fácil imaginar lo difícil que debió ser para ella renunciar a su carrera en Hollywood y adaptarse a un mundo completamente nuevo. Como señaló el biógrafo Jeffrey Robinson, desde el momento de su matrimonio con el príncipe Raniero III, se vio sumergida inmediatamente en sus obligaciones reales, sin siquiera dominar el idioma francés. La mirada constante del público hacía que incluso los momentos familiares más sencillos fueran casi imposibles. El príncipe Raniero III y Grace Kelly nunca tuvieron realmente privacidad. Al igual que los implacables paparazzi que perseguían a la familia real británica y que en última instancia contribuyeron a la trágica muerte de la princesa Diana, el príncipe Raniero III y Grace Kelly disfrutaron de muy poca privacidad, si es que tuvieron alguna. Como explica J. Randy Taraborelli, autor de Grace Kelly, Hollywood Dream Girl, lo único de lo que ella hablaba realmente era del tiempo, señalando que Grace no se había dado cuenta de lo raro que sería pasar un momento tranquilo a solas con su marido. A menudo decía que solo quería un poco de privacidad. Curiosamente, en el momento de su matrimonio, a mediados de la década de 1950, Mónaco no era todavía el glamuroso patio de recreo para los ricos que es hoy. El biógrafo Jeffrey Robinson lo describe como un lugar atrasado en aquella época, especificando que la electricidad y las cañerías eran dignas de la campiña francesa del siglo XIX, y que incluso los teléfonos no funcionaban. Con tal cambio de estilo de vida y la vigilancia constante impuesta por su estatus real, no es de extrañar que su matrimonio fuera a menudo complicado y agotador. La falta de privacidad no solo afectó a Grace y Raniero, también se extendió a sus hijos. En una entrevista de 1982 con 2020, la princesa Grace reveló que los paparazzi eran tan invasivos que su hija, la princesa Estefanía, tenía que esconderse en el maletero de su coche para ir a sus clases de gimnasia, solo para que los paparazzi no la siguieran. A pesar de los rumores y las luchas, el final de su historia reveló una conexión profunda y duradera. ¿Estuvieron realmente enamorados el príncipe Raniero III y Grace Kelly? Tras la muerte de Grace Kelly en 1982, muchos hablaron sobre las dificultades que supuestamente encontró en su matrimonio con el príncipe Raniero III. Es posible que su elección de dejar Hollywood fuera simplemente una decisión consciente de abrazar su nueva vida como esposa y madre. En una entrevista con 2020 ese mismo año, Grace habló sobre los incesantes rumores difundidos por los tabloides sobre su matrimonio. Dijo que los paparazzi inventan cosas e inventan romances. Según la prensa, ella y su marido se estaban divorciando constantemente, lo cual afirmó que no era el caso en absoluto. Aunque los rumores de infidelidad persiguieron a Raniero durante todo su matrimonio, algunos creen que realmente amó a Grace. Según My Days with Princess Grace of Monaco, el príncipe Raniero nunca se recuperó de la pérdida de Grace y nunca se volvió a casar. Su hijo, el príncipe Alberto, confirmó este sentimiento durante una aparición en In Depth con Graham Bensinger, afirmando que su padre se había visto profundamente afectado por el fallecimiento de Grace y que nunca volvió a ser el mismo hombre tras el accidente. Grace Kelly falleció el 14 de septiembre de 1982 en Monte Carlo tras sufrir una hemorragia cerebral mientras conducía. El posterior accidente de coche en Capdale, en la Costa Azul, resultó fatal. Algunos creen que las tragedias de la familia Grimaldi son algo más que una coincidencia. ¿Está maldita la familia real monegasca? Al igual que otras dinastías históricas, la familia real de los Grimaldi está supuestamente afectada por una maldición de siglos. Originarios de Génova, Italia,
Los Grimaldi tomaron oficialmente el control de Mónaco en 1419. El bisabuelo del príncipe Raniero III, Alberto I, estableció la Constitución monegasca en 1911. Pero mucho antes de eso, una leyenda oscura ya pendía sobre la familia. Según la leyenda, en el siglo XIII, el príncipe Raniero I secuestró y agredió a una mujer que creía que era una hermosa joven, solo para descubrir más tarde que en realidad era una bruja. Según la historia, ella lanzó entonces una maldición sobre el linaje Grimaldi, declarando que nunca un Grimaldi encontrará la verdadera felicidad en el matrimonio. Sea cierto o no, la historia no ha sido amable con la familia. Como señaló mordazmente The Independent, escándalos, divorcios y rumores de infidelidad les han perseguido durante décadas hasta el punto de que algunos los llaman la familia más disfuncional de Europa. Dados los problemas bien documentados del matrimonio entre el príncipe Raniero III y Grace Kelly, entre rumores de infidelidad y la trágica muerte de la princesa Grace, es fácil entender por qué muchos creen que la famosa maldición de los Grimaldi sigue acechando. ¿Y usted qué piensa? ¿Fue la vida real de Grace Kelly tan trágica como dicen? ¿O fue simplemente el precio a pagar por casarse con un príncipe? Si esta historia ha cambiado su forma de ver los cuentos de hadas reales del pasado, suscríbase a nuestro canal. Estamos excavando la historia que intentaron enterrar. Plantemos juntos las semillas del futuro. El próximo tesoro se revelará pronto. No olvide dar a me gusta a este video y pulsar la campana de notificaciones para no perderse nunca nuestras investigaciones sobre los secretos reales y las leyendas de Hollywood.